Bueno, buenas noches, amigos todos. Muchas gracias por vuestra asistencia una vez más en las charlas, en las tertulias de Vivacoin. La Asociación Vivacoin, en su afán de informar y generar debate, trae esta noche un proyecto de gestión y convivencia bastante peculiar, que aunque se desarrolla muy cerca de aquí, no está muy divulgado por los medios tradicionales del sistema. A veces hay que recurrir a la información transversal y libre para encontrar oasis como este. Quiero dejar claro que la asociación no es parte del debate, la asociación pone el debate sobre la mesa. Hoy ha tenido bien acudir a nuestra invitación Juan Manuel Sánchez Gordillo, pero para explicar el interés por lo que le hemos invitado, primero tenemos que saber que nosotros estamos insertados en un sistema político en el que prima lo económico sobre lo social. Es decir, el ser humano está al servicio de lo económico y no al revés. Esto se constata observando cómo no existen fronteras para las transacciones comerciales y sí para las diferencias sociales. Nuestro sistema está basado en la competitividad, en el individualismo, en el enriquecimiento de uno a costa de otro, la producción por la producción, el usar y tirar, y no por eso producimos más empleo. Trabajan menos gente, más horas y ganan menos. La realidad es que al final del proceso hay un señor que por cada pieza fabricada se lleva una moneda y no interesa saber ni dónde, ni cómo, ni quién la ha fabricado. Cuando se hace un libro, una obra de arte, este no se mide por su trascendencia cultural, sino por el número de piezas que se venden. La ley de Ohm y la falta de democracia interna de los partidos, las listas cerradas, generan un sistema bipartidista de gobierno donde es fácil que se produzcan casos tan vergonzosos y desencantadores como los Gürtel, Eres, Palmarena, Palau, banqueros indultados. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Los sindicatos acomodados y mancillados. Los bancos ganan más y hay más desahucios. Se venden menos coches utilitarios, pero sube la venta de los de alta gama. Tenemos 5 millones de parados y 7 de cada 10 billetes de 500 euros de los que se fabrican para toda Europa. Y 80.000 millones de euros en paraísos fiscales. Se ponen de acuerdo los dos, se cambian la Constitución y aquí no pasa nada. La cúpula del gobierno ya no está en Madrid, sino en unos cuantos señores que se llaman los mercados, que les dicen a los de Madrid: haced lo que os ordeno o os pongo un general invasor como en Italia o Grecia. Gobierno actuante, aspirantes y medios de comunicación pertenecen al mismo sistema, que no sabemos a dónde nos lleva porque se ve oscuro el final del camino. Posiblemente estemos asistiendo al agotamiento del sistema. Creemos que en la situación que estamos tenemos la obligación moral y la necesidad física de pensar que hay vida más allá de este sistema, que hay otras formas de gobierno, otras formas de gestionar, otros sistemas donde el capital está al servicio de la sociedad, donde los principios fundamentales del individuo son atendidos y donde la utopía se hace realidad. Creemos que con humildad debemos escuchar las experiencias vividas y los resultados obtenidos por otras formas de gestionar. Para eso hemos invitado a Juan Manuel, que ha sido y es pieza indispensable en el diseño y gestión de este distinto proyecto de convivencia. Gracias, Juan Manuel, por honrarnos con tu presencia y cuéntanos cómo desarrolláis la vida social y económica en Marinaleda. Tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, buenas noches. En segundo lugar, para mí es un honor estar aquí y gracias por la invitación. Y yo, antes de hablar de Marinaleda, creo que tenemos que hacer una pequeña reflexión, aunque sea telegráfica, de lo que está pasando. Porque creo que así comprenderemos mucho más la experiencia práctica que en Marinaleda estamos llevando a efecto. Yo pienso que el sistema que nos domina hoy sigue siendo el viejo sistema capitalista de producción, que hoy, igual que ayer, se basa en la explotación del hombre por el hombre, en la desigualdad creciente entre las personas y los territorios. Se fue la dictadura de Franco y vino la democracia burguesa, pero Botín estaba con Franco
y la duquesa de Alba también, y los Terry y los Domé, y hoy siguen estando y además ganando dinero, o haciéndolo hija predilecta de Andalucía como la señora duquesa. Por tanto, en el fondo las cosas han cambiado poco, han cambiado la superficie, y hay una dictadura tremenda que es la dictadura del mercado. Ese sistema que nos domina, que es el capitalismo, que la izquierda ya ha olvidado que hay un sistema que se llama capitalista, todas las izquierdas en general, pues es un sistema que sigue siendo imperialista, o igual que ayer. Lo que pasa es que al imperialismo hoy lo llaman globalización. Un imperialismo que necesita crecer, sea a costa de lo que fuere, y que tiene una filosofía dominante, es ganar el máximo dinero en el mínimo de tiempo, sea como sea y a costa de lo que fuere. Dicen que ese capitalismo está en crisis, nos han dicho eso. Y nos vienen diciendo desde el año 2007, hay crisis. Y yo pregunto, ¿acaso antes del 2007 no había 800 millones de seres humanos que se morían de hambre? ¿Para esos 800 millones había crisis o no había crisis? Y cuando pase esta crisis dentro de 7 o 8 años, ¿seguirá habiendo gente que se muera de hambre? ¿Seguirá gente en el paro? ¿Seguirá habiendo gente que no puede pagar la hipoteca que tiene en el banco y lo echen de su propia casa? Posiblemente también. Entonces, ¿cómo es que nos dicen que hay crisis ahora y no hace 7 años? Pues yo creo que la crisis no es nada más que la burguesía capitalista ha dejado de ganar lo que ganaba, ha dejado de robar lo que robaba, ha dejado de explotar lo que explotaba, ha dejado de saquear lo que saqueaba y dicen crisis. Y los telediarios en todos los idiomas dicen crisis y todos decimos hay crisis. Y cuando nos dicen tan fuertemente que hay crisis, todos parece que tenemos la obligación de arrimar el hombro, nos lo dicen todos los gobiernos, ya sea Zapatero o Rajoy, tenemos que arrimar el hombro. ¿El hombro para qué? ¿Y el hombro para quién? Porque resulta que esta crisis no es como nos dicen, algo que como una maldición caída del cielo. En esta crisis hay verdugos y víctimas. ¿Quiénes son los verdugos de esta crisis? El capital financiero, las multinacionales y los gobiernos que le han hecho el juego. ¿Y en qué ha consistido la crisis? Pues básicamente en una gran estafa. Yo creo que estamos delante de... Esto no es una crisis, esto es poca vergüenza. Esto es la mayor estafa de la historia de la humanidad. Una estafa que han hecho el capital financiero, nace en los Estados Unidos y después se traslada a Europa y al resto del mundo de la siguiente manera. Ellos lo llaman ingeniería financiera. ¿En qué consiste esa crisis? Pues consiste en que cuando tú ibas a un banco hace unos años a pedir una hipoteca, por ejemplo, para comprarte una casa, pues el banquero te ponía unos intereses y se conformaba con esa ganancia. Bien, pues la ingeniería financiera descubre un truco, y es que ya lo importante no es ganar solo el dinero de los intereses de la hipoteca, sino que el banquero ya no guarda la hipoteca en la caja fuerte. Que ese banquero, cuando te hace la hipoteca a ti, la revende a otro banco. Y ese segundo banco, a un tercer banco, a un cuarto banco. Y la ganancia está en el trasvase, en la reventa de esas hipotecas basura. Y por eso hace unos años nos ofrecían el dinero con tanta facilidad. Porque el banquero que te hacía la hipoteca a ti, ya no le importaba en que se la pagara, porque inmediatamente que tú la firmabas, la revendía a otro banco. Y por tanto se quitaba la responsabilidad. Por tanto, esa fue la gran ganancia. Se pusieron en el mercado miles de millones de hipotecas basura, surprise en inglés. Lo que estábamos poniendo era una especie de cheque sin fondo. Cuando los hipotecados no han podido pagar esas hipotecas, ha venido la ruptura de la burbuja, primero inmobiliaria, y después financiera, y después industrial, y después agraria, y hoy estamos en una crisis del gran capitalismo. ¿Y cómo salimos de la crisis? Es curioso que los verdugos de la crisis, los que han prendido fuego, los pirómanos, ahora quieren hacer de bomberos. Y eso es peligroso. Es como poner al lobo a guardar a la oveja o al zorro a guardar las gallinas. ¿Qué está pasando con la crisis? A todos nos dicen, hay que hacer sacrificio, tenemos que hacer recortes, porque hay que pagar
la famosa deuda. Pero nadie nos dice que el 75% de la deuda no es pública, no es de los gobiernos ni de los estados, que hayan malgastado mucho, como nos dice interesadamente la burguesía y sus voceros. Han sido los grandes bancos. Los que más dinero deben son el Banco de Santander del señor Botín y el Banco BBVA del señor González. Porque esos banqueros pidieron dinero prestado a los bancos alemanes y los bancos franceses. Por eso Sarkozy y la señora Merkel tienen tanto interés de que se pague la deuda, porque el dinero se lo debemos a los bancos franceses y alemanes. Y ellos pidieron dinero para robar a manos llenas en todo el boom hipotecario y en todo el boom que vino con la construcción. Pidieron dinero para ganar dinero. Les fue mal el negocio cuando se vino abajo la construcción. Si es un negocio privado, ¿por qué no pagan ellos la deuda que ellos han provocado? Por tanto, serían esos señores que tendrían que estar pagando la deuda. Pues no. Nosotros estamos pagando la deuda de los bancos con dinero público, con dinero de todos nosotros. Pero además que los bancos, que son muy listos, resulta que ¿cómo estamos pagando esa deuda? Los bancos piden dinero público al Banco Central Europeo y lo cobran al 1%, lo pagan al 1%. Esos bancos después venden el dinero a los gobiernos, por ejemplo al español, al 6 o al 7%. Por tanto, viva la crisis, porque ellos ganan dinero con esta crisis. Y yo creo que la crisis se va a perpetuar porque sigue siendo un negocio. Eso es lo que tenemos ahora. Y a nosotros nos parece que tenemos que salir de esa crisis, porque la crisis la han provocado unos, pero la están pagando otros. La crisis, como las guerras, la fabrican los ricos, pero los que mueren en las guerras son siempre los pobres. Y aquí la crisis la estamos pagando nosotros. 5 millones de parados, jubilación a los 67 años, cuando eso fue una medida que se puso en el año 1918, ni siquiera Franco se atrevió a cambiar eso, y ya era fascista y de derecha aquel general. Ni siquiera Franco se atrevió a eso, y Zapatero se ha atrevido. Y además, el despido más barato que nunca, y ahora llega el Rajoy y nos hace las mismas operaciones de que se sube el IRPF, se suben los impuestos que afectan a los trabajadores y nos congelan, por ejemplo, todo el tema de la dependencia, es decir, otra vez recorte sobre los pobres. Porque yo creo que el PP y el PSOE son dos caras que defienden un mismo sistema. Yo creo que cuando uno vota PP, vota capitalismo, pero cuando vota PSOE, vota capitalismo también. Por tanto, no hay alternativa. No hay, como nos dicen aquí, hay un bipartidismo teórico. Hay un partido único, el partido de los capitalistas, el partido de los banqueros, el partido de las multinacionales, el partido de los grandes terratenientes, el partido de los ricos, y no hay partidos y organizaciones sindicales a la altura de las circunstancias. Sin embargo, la crisis ha tenido una ventaja, ya termino, y entramos en lo concreto de Marina Leda, porque creo que era necesario hablar de esto. ¿Cómo quieren salir de la crisis? Pues sobre la espalda de los trabajadores, como he dicho. Pero además la crisis tiene una oportunidad para la izquierda anticapitalista, sindical o política. Porque se han puesto, esta crisis ha tenido la ventaja de radiografiar perfectamente el sistema. Se ha quedado claro que el mercado, eso que decían, el mercado lo arregla todo, con su mano invisible arregla todos los problemas. Se ha demostrado que era una gran mentira, era un mito con el que nos estaba engañando. Incluso la izquierda lo ha dicho. Hay que dejar libre al mercado. El mercado no es libre, el mercado es la cueva de Alibaba y un puñado de sinvergüenzas y ladrones. Eso es el mercado. La ley del más fuerte, la ley de la selva. El mercado ha tenido que recurrir al dinero público. Europa, 2.500.000 millones de euros. Estados Unidos, con el señor Obama, premio Nobel, por cierto, de la paz, aunque nos ha metido en la guerra de Libia, en la guerra de Afganistán y en la que se presente. Bueno, pues 2.500.000 millones de dólares. Segundo mito, el de la socialdemocracia. Los partidos socialdemócratas en la crisis, cuando ha llegado la verdad, han demostrado que son partidos neoliberales, que son partidos, desgraciadamente, de rodillas frente al capitalismo.
Tercer mito que se cae, el de los grandes sindicatos. ¿Dónde están los grandes sindicatos de clase? Sus cúpulas dirigentes, no me refiero a sus militantes. ¿Dónde están? Están practicando políticas neoliberales junto a sus gobiernos. Con la crisis económica, con los padecimientos a que está llegando la gente, aquí se tendría que haber convocado después de la primera huelga general una segunda y una tercera huelga general hasta que se hubiera rectificado. ¿Por qué no? Porque los sindicatos están agarrados por la barriga de la burocracia. Yo le hice una pregunta al consejero de Empleo en la Junta de Andalucía, en el Parlamento andaluz. Le dije, consejero, ¿cuánto le dais a los sindicatos? Me respondió, comisiones obreras al año 50 millones de euros, UGT 54 millones, la patronal 60 millones. Como ustedes comprenderán, quien paga manda. No va a haber ninguna huelga general, ninguna contestación, ni al gobierno del PSOE, ni al gobierno del PP, porque el gobierno del PP va a ser lo suficientemente inteligente para tener agarrados por la barriga también a los sindicatos. Y se ha descubierto otros muchos mitos que se han caído. Por tanto, es una oportunidad de la izquierda para hacer una política diferente. ¿Por dónde iría esa política diferente? ¿Hay alternativas? Yo creo que sí. Por la nacionalización de la banca, que haya una banca pública para que invierta donde no invierte en la iniciativa privada. ¿Por dónde? Porque la energía sea pública e inespeculable y que no haya compañías como Endesa o Iberdrola que han obtenido en plena crisis económica 45.000 millones de euros después de pagar Hacienda, 45 millones de euros después de pagar Hacienda, para que la vivienda sea un derecho y no sea un negocio, para que se implante la soberanía alimentaria y que el alimento sea un derecho y no sea un negocio. Si es posible otra economía y si es posible una alternativa. Lo que hace falta es que haya organizaciones sindicales y políticas que así lo quieran. Esa es mi reflexión general. Pero yo creo que no solamente podemos interpretar el mundo, lo dijo Carlos Marx. Yo creo que tenemos que transformarlo. Y en Marinaleda lo que hemos hecho es intentar poner en marcha y en práctica lo que quisiéramos para Andalucía y para el planeta, sabiendo que estamos dentro de un mar de capitalismo. Pero aún con esas contradicciones hemos querido poner en práctica aquellos sueños más nobles que tiene el ser humano y que algún día espero yo que se conviertan en realidad. Marinaleda es un pueblo de 3.000 habitantes. Es un pueblo de jornaleros. Jornalero es un trabajador del campo que no tiene tierra. Jornalero que vive de un jornal. Normalmente un trabajador en precario. Y un trabajador de temporada. Por eso también se les llama temporero. Marinaleda se trabajaba un mes la recogida de la aceituna. El resto se vivía de una limosna que daban los gobernadores civiles que le llamaban el empleo comunitario y después se llamó el subsidio de desempleo y el famoso PER, que don Cayetano, por cierto, ha dicho 4 tonterías y el señor Yurán y Lleida, que es igual de ignorante, ha dicho otra tontería. Porque ninguno se entera de que el subsidio de desempleo son 5 euros por día por trabajador en paro del campo y que el PER, el famoso PER, es 1 euro al día. Ninguno se han enterado de eso, quizás porque vivan muchísimo mejor que los jornaleros que critican. Hay que tener poca vergüenza para meterse con los jornaleros, que es la gente más digna de esta tierra que se llama Andalucía, o de esta nación que se llama Andalucía. Y en Marinaleda lo primero que hicimos fue organizarnos sindical y políticamente. Sindicalmente nos organizamos en un sindicato que se llama el Sindicato de Obreros del Campo, SOC, que es un sindicato que reclama la reforma agraria, porque en Andalucía el 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable. Hoy la concentración de la propiedad de la tierra en Andalucía es superior a la que había en la Segunda República, que pretende la soberanía alimentaria o el derecho de los pueblos a definir su propia política agraria comunitaria, y pertenecemos a Vía Campesina, que es una organización en la que hay más de 300 millones de jornaleros, campesinos e indígenas. Es quizá el movimiento hoy más importante del mundo rural, porque también hay otra crisis, además de la crisis económica, que es la crisis alimentaria, tan dura como la crisis que hemos hecho quizás más referido al mundo financiero y al mundo de la economía pura. La crisis alimentaria es un gravísimo problema que azota a la humanidad. Y nosotros nos organizamos sindicalmente en el PSOE y políticamente en la CUP. Cuando
Llegaron las elecciones municipales en el año 79, no había ningún partido político que nos gustara y nosotros montamos desde el sindicato unas candidaturas independientes, que eran las candidaturas de unidad de los trabajadores, que era eso, a raíz de los movimientos que ya teníamos en el mundo sindical, organizamos ese pequeño partido político anticapitalista y con un perfil nacionalista o andalucista, o entender que Andalucía es un territorio y un pueblo y es un país que tiene que tener los mismos derechos que cualquiera de las naciones que forman el Estado español. Y nos presentamos a las elecciones municipales, sacamos mayoría absoluta. Mayoría absoluta que hemos mantenido hasta el día de la fecha. En estas últimas elecciones hemos subido, todavía después de repetir 8 o 9 mayoría absoluta, tenemos el 73% de los votos, de 11 concejales, 9 son de la CUT dentro de Izquierda Unida y 2 concejales son del PSOE. PP no tiene ninguno allí. Y cuando llegamos al ayuntamiento dijimos, aquí hemos llegado a un instrumento que se llama poder municipal y este poder que ha servido para reprimir a los trabajadores no puede servir para liberarlos ahora. Tenemos que darle la vuelta a esta herramienta. Tenemos que hacer una especie de contrapoder, de poder del que no tiene poder, de darle voz al que no tiene voz. Y para eso hace falta que tengamos a la gente detrás. Y para tener a la gente detrás hace falta inventar mecanismos de participación. Y poco a poco nosotros nos dimos cuenta que la asamblea era un magnífico instrumento de participación. Ya teníamos costumbre de las asambleas de parados y eso lo trasladamos al poder político. En Marinaleda todo se decide a través de la asamblea. Asamblea abierta a todos los colores políticos. Es decir, que cuando nosotros convocamos una asamblea pueden ir gente del PSOE, del PP, de Izquierda Unida, de la extrema derecha, de la extrema izquierda o del que no sea de ningún lado. Todo el mundo puede ir a la asamblea y todo el mundo tiene voz y voto en esa asamblea. Las asambleas se han convertido en una especie de gobierno colectivo de los trabajadores, de parlamento obrero, donde los trabajadores deciden todo. Si se suben o no se suben los impuestos, se decide en asamblea. El presupuesto, hemos hecho los presupuestos participados. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos con una cartulina barrio por barrio del pueblo y decimos, estos son los ingresos que entran al ayuntamiento y estos son los gastos que tenemos en el ayuntamiento. Y en cada distrito del pueblo, los vecinos deciden qué obra es la que hay que hacer en su distrito o en su barrio y cuál es la obra o la cosa más importante que hay que hacer en el pueblo. Y luego se lleva a una asamblea general con voz y voto de todos los vecinos y ahí se aprueba el presupuesto. En la asamblea, además, tiene todo el poder. De hecho, todos los cargos son elegibles y revocables por la asamblea. Nadie cobra nada. Desde que estamos en el año 79 hasta aquí, ninguna de las personas que estamos en el ayuntamiento jamás hemos cobrado un duro por ejercer nuestros cargos. Cada uno ha vivido de su trabajo. El que es jornalero, pues de su jornada, el que es carpintero, el que es albañil, el que es cooperativista, o el que es maestro escuela, o el que es ingeniero agrónomo. Todo el mundo ha vivido de su trabajo y no de la política. Los cargos son elegibles y revocables, la mitad más uno de los votos. Y hemos firmado un documento que dice lo siguiente: seremos los primeros a la hora de la lucha y de los sacrificios. Todo el que tenga una responsabilidad en el sindicato o en el ayuntamiento. Pero seremos los últimos a la hora de los beneficios. ¿Eso qué significa? Que si un concejal le falta una vivienda y la pide, aunque la necesite, será el último que coja la vivienda, no el primero. Porque nos parece que no se puede hablar de una manera y vivir de otra. Tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso nos parece que es la ética. La ética consiste en coherencia entre el discurso y la vida. Y por tanto, si nosotros somos solidarios y somos gente de izquierda, no vamos a dejar la solidaridad para cuando lleguemos al comunismo. Vamos a hacer la solidaridad práctica ahora y aquí, porque eso es garantía de que tu discurso es verdadero y que no eres un farsante. Por tanto, eso también lo hemos puesto en marcha. Y sería eso la democracia política. Pero nosotros pronto nos dimos cuenta que la democracia política sin democracia económica es una mentira. Cuando hay unos que son tan ricos y otros que son tan pobres, la libertad es mentira y la democracia es mentira. ¿Qué es la democracia o qué es la libertad? Las posibilidades de elegir. Yo pregunto, ¿un inmigrante sin papeles qué posibilidad de elegir tiene? Una persona, como el otro día yo asistí en Sevilla, con 74 años, que la echaban de su casa porque le había prestado un sobrino, o le había hecho un préstamo y no lo podía pagar al banco, le echaban de su casa con 74 años. ¿Dónde tiene la libertad esa mujer? ¿Dónde está la democracia para esa mujer? Yo creo que libertad
y democracia tienen que venir precedidos de igualdad y de democracia económica. Cuando unos son tan ricos y otros son tan pobres, los ricos abusan del pobre. Y las leyes las hacen los ricos para que machaquen a los pobres. Porque nada es neutro. Ni el Estado es neutro, ni los jueces son neutros, ni quienes aplican la ley son neutros, ni la policía. Porque yo siempre he visto que la Guardia Civil nos corre a nosotros, a los jornaleros, pero nunca he visto a correr a la Guardia Civil detrás de los terratenientes. Digo, siempre somos nosotros los malos. Entonces nada es neutro. Y nosotros hemos dicho, tenemos que hacer la democracia económica para que la democracia política sea verdadera. Y nosotros teníamos un problema en Marinaleda, como he contado al principio, que era el problema del paro. No se trabajaba más que un mes y el resto era emigración y paro. Emigración y la limosna del subsidio de desempleo. Nosotros no somos limoneros, nosotros tampoco queremos subsidio de desempleo, queremos trabajo. Y eso es lo que hemos reivindicado siempre. Entonces, ¿cómo conseguimos trabajo? Dijimos, la única forma de conseguir trabajo es consiguiendo tierra. ¿Quién tiene la tierra? Empezamos a buscar por los alrededores, a ver quién es el que más tierra tenía. Y nos encontramos que el que más tierra tenía era el duque del Infantado, don Íñigo de Arteaga, 4 veces grande de España, amigo del rey Juan Carlos, es capitán general de la segunda región militar. Dijimos, este gachón es el nuestro. Esto está aquí que ni pintado. Y nos pusimos a luchar contra el duque. Nosotros primero dijimos, pues claro, en las batallas hay que saber dirigirlas. Nosotros dijimos, para que no fuéramos muy sospechosos, dijimos, agua para regar la tierra. Y todo el mundo estaba de acuerdo, hasta el duque. Qué buenos son esta gente que luchan agua, porque hay una zona de secano rabioso, agua para regar la tierra, del río Genil. Agua para regar la tierra. Y nos fuimos a ocupar un pantano, estuvimos 30 días y 30 noches en el pantano. Y todo el mundo estaba de acuerdo con aquello de que pidiéramos agua para regar la tierra. Pero cuando vimos que el agua era posible, estuvimos rodeando a Felipe González, que entonces era presidente de gobierno, que estaba en el Coto Doñana, hicimos un rodeo y dijimos, de aquí no nos vamos hasta que no nos reciba. Le hicimos un cerco al sitio donde estaba. Y entonces dije, no, te recibimos en la Moncloa. Digo, bueno, vale, en la Moncloa. Y fuimos a la Moncloa. Nos dijeron, sí, es posible que eso se pueda poner en riesgo. Cuando nosotros ya sabíamos que había agua, ya cambiamos. Ya dijimos, ya no decíamos agua para regar la tierra, ahora dijimos tierra para trabajarla. Eso ya le gustó menos al duque. Hemos estado 12 años luchando contra el duque, porque el duque tenía un poder tremendo. Cada vez que ocupábamos la finca, tenía una compañía de guardias civiles a su disposición. Ya sabíamos hasta lo que tardaban en organizarse los guardias civiles. Porque ahora tenían que recoger todos los guardias civiles de toda la comarca, de todos los pueblos alrededor. 150, 200 guardias civiles. Nos echaban por la mañana, volvíamos por la tarde. Nos echaban por la tarde, volvíamos por la mañana. Así durante 12 años. Que el duque quería sembrar la finca, nos poníamos delante de las máquinas. Que el duque quería cosechar, nos poníamos delante de las cosechadoras. Mientras que presionábamos al duque, presionábamos también al gobierno. Estuvimos durmiendo 40 días con sus noches correspondientes delante de la presidencia de la Junta de Andalucía. Y entonces rodeamos y allí buscamos mantas y colchones y allí dormimos en la puerta. Cuando los consejeros iban al Consejo de Gobierno, tenían que pasar por encima nuestra. O sea que yo era un espectáculo. Entonces dijimos, aquí hay que presionar mucho más. Y cuando hacían el Consejo de Gobierno y salían los consejeros, dijimos, ahora nos vamos a ir detrás de los consejeros. Entonces, si el consejero estaba muy cerca, entonces el Palacio de Monsalve está muy cerca del Corte Inglés antiguo de Sevilla, se iba y nosotros íbamos detrás, se metían en el Corte Inglés y nosotros nos metían en el Corte Inglés también. Y dijeron, esto hay que dar una solución ya. Entonces, el duque y la Junta de Andalucía llegan a un acuerdo de expropiación, compra de la finca. Nos dan 1.200 hectáreas de tierra. Y nosotros decimos, con la tierra no tenemos bastante, porque nosotros no queremos la tierra, nosotros lo que queremos es crear empleo. Entonces creamos industria de la agricultura, del pimiento, de la alcachofa, de la habas, del aceite, de la aceituna, de los puerros, de la brócoli. Transformar el producto para quedarnos con el valor añadido y ser competitivos con nuestros productos. Y además crear empleo. Con la tierra de quien la trabaja y la industria de quien la trabaja, prácticamente hemos conseguido el pleno empleo. Hemos pasado de un pueblo de pleno paro a un pueblo de pleno empleo.
Hemos conseguido que se acabe la inmigración. Marinaleda, la mitad de su gente emigraba cada año. Ahora no emigra nadie. Y además hemos conseguido que la plusvalía que se llevaban los terratenientes ahora ya no se la lleva nadie, porque la plusvalía que produce el obrero con su trabajo vuelve al propio obrero. No se reparten beneficios, no hay beneficios. Todo el mundo gana el mismo sueldo, 47 euros, 6 horas y media de trabajo. Lo mismo gana el que está en la oficina que el que está en el campo, el que tiene una responsabilidad que el que tenga otro, porque pensamos que todas las responsabilidades son igualmente importantes. Y las decisiones también las tomamos en asamblea. Cuando hay que hacer lo que vamos a sembrar el año que viene, o las compras que hay que hacer, o la industria que hay que crear, se decide también en asamblea. Y los manijeros, los encargados también se deciden en asamblea. Esa sería la democracia económica. Pero hay otra parte que no es democracia política, que no es democracia económica, pero que tiene de ambas, que sería la democracia social. Por ejemplo, en Marinaleda nunca se había hecho vivienda. Y nosotros decimos, tenemos que conseguir vivienda. ¿Cómo conseguimos vivienda? Lo primero que necesitamos es suelo. Si no tiene suelo, no hay posibilidad de tener vivienda. Y nosotros lo que hemos hecho es todo lo contrario de lo que han hecho la mayoría de los ayuntamientos, incluidos los ayuntamientos de izquierda, que recalificaban suelo y luego se lo daban a los especuladores, y algunos poniendo la mano. Por eso hay tantísimos casos de corrupción. Y en el mejor de los casos, incluso si el alcalde era buen intencionado, iba el autoconstructor y lo corrompía, aunque no fuera personalmente. Le decía, mira, si tú me recalificas esos 10.000 metros o esos 30.000 metros, yo te hago un polideportivo, yo te hago no sé qué. Y claro, el alcalde se le abría la oreja y caía en la corrupción, aunque no fuera un directo beneficio. Pero había de esa corrupción y mucha de la otra, de poner la mano. Nosotros hemos hecho todo lo contrario. Nosotros hemos municipalizado todo el suelo de los alrededores de Marinaleda. Es decir, era privado, lo hemos hecho público, lo hemos ido comprando. Nosotros llegamos y decíamos, ¿este suelo qué es? ¿Rústico? Bueno, pues yo te lo voy a pagar, como rústico. Te voy a pagar un poquito más. Eso que vale 1 millón, esa hectárea que vale 1 millón de pesetas, yo te iba a pagar 1,5 millones, ¿vale? 30 millones no, 1,5 millones. Hombre, nos empezaron mucha gente a vender. Claro, pero cuando luego ellos veían que cuando estaban recalificados nosotros hacíamos vivienda, al siguiente dice, no, yo quiero mucho dinero, yo quiero más dinero, yo no te vendo mi tierra. Digo, bueno, pues te la apropio. Claro. Entonces, disponemos del suelo. Entonces, ¿qué nos falta? Materiales para hacer las viviendas. Vamos en busca del consejero de la vivienda y le decimos, consejero, queremos materiales para hacer viviendas. Dice, hombre, no, materiales no serán viviendas de VPO, querrá vivienda. No, materiales. Con materiales, bueno, y la vivienda, tú nos das los materiales, ya nos encargaremos nosotros. Sí, pero es que ahora no tenemos dinero. Digo, bueno, pues mañana te ocupamos la consejería. Bueno, pues me parece que queda un remanente. Ya mira yo, total que conseguimos que nos dieran los materiales. Ya tenemos los materiales. Nosotros le ponemos los albañiles y le ponemos el arquitecto municipal a su servicio. A los jóvenes le ofrecemos 3 modelos de vivienda. Una asamblea como esta, ahora se van a hacer 42 viviendas más. Hemos hecho ya 354 viviendas en un pueblo de 3.000 habitantes, 1/3 de la población son viviendas de autoconstrucción. Y entonces nosotros le decimos, vamos a ver, el arquitecto le tiene la obligación de presentar 3 anteproyectos, tres modelos. Y la gente, mediante voto, elige un modelo. Entonces, cuando se elige un modelo, pues nos ponemos a hacer la vivienda. Los autoconstructores también deciden y participan en cómo se hace su casa. Es decir, que si hay una modificación a lo largo de la obra que hay que modificar, también se hace, según si la asamblea de autoconstructores así lo decide. Y de hecho se han hecho muchas mejoras en esas viviendas. Y ellos deciden lo que van a pagar. Ellos deciden que van a pagar, en las últimas viviendas que hemos repartido, 15 euros al mes. Y eso es lo que están pagando. Son 15 euros que son de alquiler, pero que les sirven de propiedad, porque cuando paguen los materiales, el suelo es gratis, lo demás es gratis, los albañiles gratis, lo demás es gratis, pues también pasa a propiedad. En esas viviendas teníamos un problema, como siempre, chocamos con la ley. Hombre, Juan Manuel, me decía el consejero, vivienda para pobres,
viviendas de VPO, viviendas sociales, no pueden tener 90 metros, porque lo que quería la gente quería 90 metros construidos. Tiene que tener 74, porque así lo dice la ley. Hombre, pero si yo no quiero más dinero, tú me das el mismo dinero. Con el mismo dinero yo te hago las viviendas de 90 metros. Sí, pero no es legal. Bueno, vale. Digo, pues le tenemos que buscar una solución. Y le buscamos la solución. ¿Cuál es la solución? Pues nosotros hacemos vivienda desde el principio hasta el final con sus 74 metros de vivienda útil. 100 metros de patio. Siempre 100 metros de patio. ¿Para qué? 74 metros. Entonces, le hacemos los 74 metros. Y como ya sabemos lo que vamos a hacer después, le decimos al arquitecto, mira, tú le preparas los cimientos y todo, y luego le echas tierra encima para que no se vea los cimientos. Y la azotea esta, tú plantas una azotea, pero carga bien los muros y los demás para que después, cuando quieras, sobre la azotea, puedas levantar otra habitación o dos habitaciones. Entonces lo dejamos todo preparado. Llega la interventora que decía que es que la interventora no firma. Bueno, entonces lo dejamos a las 74. Llega la interventora, correcto, esto está perfecto, mide 74 metros. Cuanto que la interventora sale de allí y arranca el coche, nosotros empezamos a hacer la vivienda con 90 metros. Por tanto, son viviendas de 90 metros y 100 metros de patio. Y se paga 15 euros al mes, como he dicho antes. Por tanto, la vivienda también es de quien la trabaja y la necesita. Nosotros pensamos que la vivienda tiene que ser un derecho y no debe ser un negocio. Igual que la sanidad o la educación, la vivienda debe ser un derecho y eso es posible conseguirlo si no hubiera tanto buitre, carroñero alrededor de una necesidad humana como la de tener un techo. Y lo mismo he hecho con los demás servicios. Por ejemplo, el servicio para las personas mayores. Nosotros tenemos un servicio a domicilio que es gratuito, no solamente la dependencia, sino un servicio propio antes que la dependencia y después de la dependencia a las personas que no les coge la dependencia porque no cumplen los requisitos, pero tienen necesidad, nosotros la asumimos. Y hay un grupo de personas, de mujeres y de jóvenes que ayudan a esas personas a hacer la limpieza de la casa, acompañarla al médico, darles compañía, etcétera, etcétera. Guardería, tenemos una guardería municipal. Como la MUE se integra mucho en el trabajo, teníamos mucha necesidad de esa guardería. Hemos hecho una guardería. ¿Cuánto paga el niño en la guardería? Paga 12 euros al mes y el niño come y duerme su siesta en la guardería. Tenemos instalaciones, tenemos piscina cubierta, estamos haciendo una piscina cubierta, tenemos pistas de pádel, pistas de tenis, campos de fútbol, tenemos todas las instalaciones deportivas. ¿Cuánto vale bañarse en la piscina? 3 euros el bono de todo el año. Los impuestos, nosotros hay impuestos que no se suben hace 20 o 25 años, porque los impuestos que los ayuntamientos podemos poner son impuestos indirectos. Los impuestos indirectos como el IVA, ya sabéis, el IVA es meternos la mano en el bolsillo a los trabajadores. Yo cada vez que dicen, ¿van a subir el IVA? Nos van a robar, porque lo mismo paga el IVA la duquesa de Alba que cualquiera de vosotros. Por tanto, son impuestos injustos. O los que ponen a la gasolina o al tabaco, son impuestos injustos, los impuestos indirectos. Y los ayuntamientos no tenemos posibilidad legal de poner impuestos directos, que pague más el que más tiene. Y por tanto nosotros, impuestos absolutamente bajos y baratos. Fórmulas de participación. Nosotros tenemos una fórmula que llamamos los domingos rojos. ¿Qué son los domingos rojos? Los domingos rojos son domingos de trabajo voluntario. Nosotros decimos mañana domingo rojo. Por supuesto que el alcalde y los concejales y todos los que tengan respuesta son los primeros que tienen que ir. Esos son los primeros que tienen que ir. Y entonces, pues, ¿en qué dedicamos? Pues decimos, bueno, vamos a limpiar las calles, vamos a la gente que está haciendo su vivienda de autoconstrucción, vamos a ayudarle, un domingo de solidaridad. Domingo de solidaridad. Entonces, es una forma de demostrar que es posible trabajar por el bien común por otro motivo que no sea el dinero. Es una especie de autoformación que esos domingos rojos nos han servido de escuela para después cuando hemos montado las cooperativas. Las cooperativas, más que cooperativas, hoy son comunas. No se limita a los cooperativistas, sino a toda la comunidad. Está abierta a todo el pueblo y todos los bienestares están abiertos a todo el pueblo. En definitiva, en Marinaleda lo que hemos intentado es hacer posible, en parte, a retazo, lo que quisiéramos para el futuro de Andalucía y para el futuro de la humanidad. ¿Y qué nos dice esa experiencia práctica? Primero, que la utopía no es algo inalcanzable. Que la utopía son aquellos sueños
más noble que tienen las personas y los pueblos que mediante la lucha se pueden y se deben convertir en realidad. Cuando nosotros íbamos a ocupar fincas, decían, están locos, son tontos, al duque le van a quitar las tierras. Pues el duque ya no está y las tierras están en manos de los jornaleros, parados. Vivienda, ¿van a conseguir vivienda? Nunca se ha conseguido vivienda, había hasta 3 generaciones de vivienda en una misma casa. Dijimos, pues la vivienda es un derecho. Y como creemos que es un derecho, lo vamos a conseguir. Y hoy esa vivienda en Marinaleda es un derecho. Quisiéramos que fuera para Andalucía. Es posible que lo sea, si nosotros nos movilizamos y presionamos para que ese derecho se convierta en realidad. Nosotros pensamos que no tiene que haber diferencia entre dirigente y dirigido. Y nosotros decimos que el que tenga algún cargo de responsabilidad tiene que vivir lo mismo que la media común de la gente a la que representa. Yo no creo los dirigentes de izquierda que viven 5 veces mejor que los representados. Esos son unos puñeteros farsantes, porque uno es lo que hace y no lo que dice. Por tanto, creo que eso también, esa ética en la política, lo queremos también muy necesario. También hemos dicho, el pesimismo es de derecha, el optimismo es de izquierda. Nosotros no podemos conformarnos con la realidad existente. Nos dicen, es que esa realidad hay que someterse a ella. No, la realidad hay que analizarla para transformarla. Y eso es lo que venimos haciendo siempre y lo seguimos haciendo ahora. ¿Qué pensamos en el futuro? Consolidar el proyecto y llevar ese proyecto a otros puntos de Andalucía. En definitiva, en Marinaleda se demuestra de que otra política es posible, de que es posible otra economía, otro modelo económico donde el centro sea el ser humano y sus necesidades y no los bolsillos de un puñado de sinvergüenza y de tunantes y de altos delincuentes y de ladrones. Que es posible otras relaciones de convivencia. Algunas veces, alguna gente van a un pueblo de 3.000 habitantes y dicen, bueno, ¿y dónde están los municipales? Y digo, no hay municipales. Y dice, no, en el bar no, es que no hay ninguno. Es que no. Había uno y tenía una pistola y dijimos, vamos a quitar la pistola, vaya que se equivoque y nos pegue un tiro a nosotros. Pero no es necesario, no son necesarios. ¿Por qué? Porque no tenemos convivencia, luchamos juntos y convivimos juntos. Por ejemplo, nosotros llegamos a la Nochevieja y hacemos una comida para todo el pueblo gratuita y tenemos la Nochevieja de convivencia. Luchamos juntos, nos divertimos juntos. Cuando llega la feria, hacemos una feria autogestionada. Nosotros nos ponemos 200 o 300 camareros y cocineras y trabajamos gratuitamente tiene 4 días la feria, en turnos de 2. Porque nosotros pensamos que la alegría es un derecho del pueblo. Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento había una caseta municipal, pero estaba cerrada y había que pagar por entrar. Y además, para que incluso no se vieran como el boticario y el alcalde y el teniente no sé qué de la Guardia Civil se divertían, ponían cañizos para que ni siquiera vieran cómo ellos se divertían. Nosotros quitamos los cañizos, las barreras, las fronteras, hicimos una gran caseta abierta donde las actuaciones son gratuitas, actuaciones de mucha calidad, donde la comida es barata, porque pensamos eso, que también tenemos derecho a divertirnos, y hasta eso nos han robado, la capacidad de la palabra y de la diversión. Por tanto, lo que estamos intentando es eso, demostrar que es posible otra manera de entender la vida, donde el ser humano es el centro. Y yo digo que tenemos que no admirar eso como una cosa imposible o como una cosa rara. Yo muchas veces tengo la impresión, hay mucha gente que nos visita, que es como si visitaran al último diplodocus. No, yo pienso que todo lo contrario. Yo creo que tiene que ser un ejemplo. En cada sitio será diferente, que nos dé ánimo para llevar una filosofía igual a donde quiera que cada uno de nosotros estemos. Yo creo que la capacidad revolucionaria de un ser humano es infinita. Lo que pasa es que estos canallas, con su discurso único, con los grandes medios de comunicación de la que tienen monopolio, nos han metido de que esto es inamovible. Y yo creo que en Marinaleda también se demuestra de que sí se puede mover y que eso se puede llevar a otra parte. Yo os diría lo que decía el Che, seamos realistas, exijamos lo imposible. Yo creo que esa es la filosofía que tiene que tener la izquierda, si la izquierda es de verdad, si la izquierda es anticapitalista, si la izquierda es solidaria, si la izquierda es verdaderamente humana y tiene los pies en la tierra, pero con el sueño siempre de los mejores derechos que los pueblos nunca pueden renunciar, porque cuando se renuncia a esos derechos dejamos de ser pueblo y dejamos de ser seres humanos. Nada más, muchas gracias.
Bueno, como viene siendo habitual en nuestras charlas, ahora viene una parte muy importante, o quizá la más importante, y es la participación de todos ustedes. Sí agradeceríamos que antes de levantar la mano y pedir la palabra, más o menos mentalmente estructuren la pregunta. Y lo digo porque, hombre, queremos que participen el mayor número de personas, pero que no sean demasiado largas. Procuren concretar lo más posible la pregunta y a partir de ahora, si son tan amables, si van levantando la mano, iremos tomando nota e iremos cediendo la palabra a las personas que quieran formular alguna pregunta. Por ahí detrás el primero, el caballero, ¿su nombre? Gabriel. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va a ser cortita, rápida. Me gustaría saber cuánto cobra usted por venir a este tipo de actos. ¿Cuánto le cuesta a la asociación mantenerlo usted aquí, esta noche, el hotel, en fin, lo que cuesta esto? Bien, cedemos la palabra a Micaela. Micaela, está aquí delante, José. Sí, buenas noches. En primer lugar, felicitarte por ser el coordinador de este proyecto ilusionante y, sobre todo, felicitar al pueblo de Marinaleda porque esto no es posible lo que has planteado sin un pueblo y una gente detrás. Queriendo ser optimista, en un pueblo como Coín, de más de 20.000 habitantes, creo que tenemos a más de un duque que rodear, pero también somos más para repartirnos, para rodear a estos duques. No voy a preguntar pautas concretas que podríamos hacer aquí en Coín, porque creo que eso no los tenemos que trabajar nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de Coín, pero sí quisiera saber si desde su punto de vista es posible gestionar un ayuntamiento de más de 20.000 habitantes sin que los cargos, es decir, los concejales y concejalas y alcalde tengan dedicación exclusiva, y también si ve posible funcionar con esta cantidad de habitantes a través de asambleas. Bien, seguimos. Juan, estaba Juan por ahí adelante. Buenas noches, quería preguntarle qué cree usted que tiene que hacer la juventud para poder salir de esta crisis que han creado estos piratas del gobierno y los banqueros. Bien, muchas gracias. Juan Manuel, tienes la palabra. Bueno, que cuánto cobró nada, ni la gasolina, ¿eh? Le tenía yo que echar gasolina al coche ahora a la mitad de la autovía. No cobra absolutamente nada. A mí me parece que sería una indecencia cobrar por una cosa como esta, ¿no? Entonces cobrar nada. Simplemente atender la invitación de ellos, nada más. Y estar aquí con vosotros, que me encuentro bastante a gusto. No había estado. ¿Me permite que yo le... No. Después de Micaela pregunta que si esto se podía hacer en un ayuntamiento de, por ejemplo, 20.000 habitantes, perfectamente. O sea, que tiene que haber algunos concejales con dedicación exclusiva, puede haberlo, pero se puede poner un sueldo de 1.200 euros, ¿no? O 1.300 euros, ya está. Lo que no se pueden poner sueldos los alcaldes, incluso de Izquierda Unida, nuestros, para que no critique al PSOE ni al PP, también nuestros, sueldos 3 veces más grandes que la media de la gente que representa. A mí me parece que eso es indecente. Yo soy parlamentario ahora mismo. Yo teóricamente cobraría 3.000 y pico de euros, teóricamente. Izquierda Unida se queda con 1.000 euros, de mí y de todos los que estamos en el Parlamento andaluz. Pero yo no me conformo tampoco con eso. Eso lo hacemos todos. Yo digo que si los cooperativistas de mi pueblo cobran 1.200 euros al mes, que eso es lo que cobran, eso es lo que yo cobro. Porque si no, ¿yo cómo le miro los ojos? ¿Cómo le digo yo a la gente, vamos a luchar, vamos a montar para ir a la marcha de Rota o para reclamar que nos falta que nos hagan el consultorio médico? Yo creo que hay que vivir lo mismo que los demás. Y ahora, ¿es posible la asamblea? Yo creo que sí. A mí me parece que el movimiento 15M es una cosa muy interesante. Y me ha gustado mucho porque es una cosa que nosotros venimos practicando hace mucho tiempo, un poco en solitario. Muchas veces, cuando estás tan solo, te sientes como el loco de la colina. Entonces dices tú, bueno, todos nos van a llevar el paso cambiado. Sí.
Y entonces te sientes muchas veces, por eso la solidaridad para nosotros es muy importante, porque sientes que, bueno, pues por lo menos, por ejemplo, yo aquí hoy, yo no sé si yo estoy diciendo algo interesante, pero yo de aquí me voy mucho más utópico que cuando llegué aquí, porque yo veo que hay aquí una sala llena de gente de un sitio que yo no he venido nunca. Entonces, pues, algo habrá captado lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces eso te da fuerza para continuar. Entonces, ¿se puede hacer? Claro que sí, por asamblea. Un pueblo de 20.000 habitantes, un pueblo pequeño, ¿eh? Cuando se divide el pueblo en 8, 10 o 15 distritos y vamos por barrio viendo lo que quiere cada barrio. Y lo que hacemos, o bien una asamblea general, o tenemos medios modernos como el internet. O sea, se puede hacer perfectísimamente, lo que hace falta es voluntad política. Los aparatos de los partidos políticos, que es lo más malo de todos los partidos, sea del que sea, la burocracia de los partidos no quieren eso. Y estamos en una partitocracia. Yo creo que los partidos políticos son buenos que existan, pero creo que tienen que abrirse más a la sociedad. Y hay que darle la voz directa a la gente. Y yo creo que en los ayuntamientos tenían que ser escuelas de participación popular, porque en la medida que la gente participa, vertebra la sociedad. Y en la medida que vertebra la sociedad, esa gente tiene mucha más capacidad crítica y tiene mucha más fuerza a la hora de movilizarse, porque están en el meollo de la información. Si no, tú eliges a unos políticos que te representan durante 4 años, pero que no vuelven a ti hasta que pasan los 4 años. Ya no vienen más a preguntarte si parece bien o parece mal lo que se está haciendo. Entonces a mí me parece que se puede. Lo que hace falta es voluntad política para que el pueblo tenga la voz, para que no se secuestre el poder al pueblo. Y la democracia burguesa, que es lo que tenemos, parece que yo creo que de eso tuvo mucha culpa Felipe González y Carrillo, con esto de que esta era la única democracia. No, esta es la democracia de los capitalistas. O sea, que donde hay democracia hay capitalismo, y el capitalismo no es democrático. Esta es su democracia. Y yo creo que en la izquierda tenemos que reclamar la democracia popular, la democracia de la mayoría, que es la democracia del pueblo. Y para eso hay que facilitar que la gente participe en las decisiones. Por tanto, un presupuesto participado se puede hacer en COIN perfectamente. Y si el alcalde que me han dicho que es del PP va a ir de mal en peor. Si ustedes, yo le doy una clase práctica si él quiere. Entonces vamos pueblo por barrio. Ahora, ¿qué pasa? Que en cada barrio de COIN seguro que le van a plantear cosas que su partido no está dispuesta a hacer, porque su partido es un manijero de rodillas delante del mercado. Y se dicen que la vivienda tiene que ser un derecho, y dicen, ¡uy, qué barbaridad! Pecado mortal. Está contra nuestro fundamentalismo, porque esos son fundamentalistas, peor que Bin Laden, pero del capitalismo. Entonces, a mí me parece que sí es posible. Y en Porto Alegre, que es una ciudad de 1 millón de habitantes, en Brasil, se hacen presupuestos participados. Entonces yo sí creo que la democracia puede funcionar, y más en un pueblo de 20.000 habitantes. Yo creo que sería el marco ideal. Un pueblo de 20 o 25.000 habitantes sería perfecto. ¿Y qué tiene que hacer la juventud? Hombre, no está tan pasiva. Yo creo que esa es la clave. Y por eso yo al 15M le tengo un respeto enorme, ¿no? Porque son mucha gente joven hay gente de todas las edades, pero mucha mayoría de jóvenes que sin que los convoque nadie se han echado a la calle, ¿no? Ojalá que eso no se lo carguen o no se lo coman, que lo tratarán de comer. Lo tratarán de comerlo, dividirlo, y si no se rinden, de machacarlo. Porque el poder, la burguesía es democrática mientras no le toca a los bolsillos. Cuando le toca a los bolsillos se acaba la democracia. Por tanto, yo creo que si la crisis sigue y si el movimiento 15M sigue, la represión va a aumentar. No olvidemos eso. Por tanto, ¿qué tiene que hacer la gente joven? Pues la gente joven ser más utópicos que nadie, luchar más que nadie y decir que el futuro es nuestro, y el futuro es nuestro cuando lo luchamos, porque los derechos se conquistan con lucha. Y cuando tenemos algunos derechos, si no luchamos, también los terminamos perdiendo, porque la lucha de clase, aunque ya nos han dicho que hemos llegado al final de la historia, es mentira. Sigue habiendo ricos y sigue habiendo pobres. Y los ricos son tan ricos porque son muy ladrones. Por tanto, que dejen de robar y que los derechos se repartan entre toda la gente. Sí.
Bien, seguimos con las preguntas, pero antes un pequeño matiz, porque se preguntó que la asociación, ¿qué le costaba esto? Nos ha costado, pues eso, hablar, llamar por teléfono, llamamos al Ayuntamiento de Marinaleda, nos atendieron maravillosamente bien. Curiosamente, Juan Manuel estaba por allí, se puso al teléfono y que sí, que contar conmigo. Y eso es lo que nos ha costado. Y ahora cuando terminemos y tomamos unas cervezas las pagaremos a escote. O sea que aquí no hay ningún tipo de protagonismo ni de prioridad. Todos somos iguales. Bien, seguimos con el turno de preguntas. Le toca la palabra a Néstor. Si es tan amable, Néstor, ahí está. Hola, buenas noches, don Juan. Bien sabido las consecuencias catastróficas que hay en el mundo, Chernóbil, Fukushima, los restos radiactivos. Yo quisiera que me dé usted cuál sería su criterio sobre las energías renovables aplicadas en su ayuntamiento y también qué tipo de agricultura estáis sembrando y si está enfocado hacia una agricultura sostenible y orgánica. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos con Juan. Le había pedido la palabra aquí delante. Hola, buenas noches. Yo he estado en Marinaleda cuando llegó precisamente esta última vez el Duque y desde luego la clase que le dio Gordillo sobre plantaciones y cultivos fue magistral porque el Duque no tenía ni puta idea de nada. Yo recuerdo una anécdota que Gordillo estaba diciéndole con respecto a la plantación, que además lo tengo puesto en internet, y con respecto a la plantación del perejil, y decía, sí, porque esto es que es muy costoso. Y el Duque, como persona de derecha que es, ya está, se le abrió los ojos y pensó que es que era muy económico. Le dice, ¿qué? ¿Que deja mucho dinero? Y Juan Manuel dice, no, es que se emplea mucha mano de obra. Porque la diferencia es que nosotros empleamos mano de obra, que es el fin. Y es que yo pienso que la derecha es que no sabe que los servicios públicos, y ya un poco, abarcando un poquito, los servicios públicos no son una caja de ganar dinero, sino es una prestación de servicio que tienen que dar. Y eso es lo que nos diferencia a la izquierda de la derecha. Solamente eso. Enhorabuena por lo que vi en Marinaleda, que he estado ya varias veces con mi familia, y desde luego estoy muy orgulloso. Con respecto a lo que has dicho de que con la crisis y con el 15M va a aumentar la represión, estoy totalmente de acuerdo porque cualquiera que haya leído los presupuestos o la forma de hacer economía del gobierno este fascista que tenemos se ha dado cuenta, yo soy empleado público, se ha dado cuenta de que lo único que se va a aumentar de empleado público va a ser la policía para tener mayor represión por los movimientos que se avecinan y los soldados o el ejército para matar seres humanos. Todas las demás plazas se van a amortizar. Amortizar quiere decir en la administración pública que no se van a crear. Es decir, se jubila una persona, pues se queda eso sin cubrir. Si alguien se da de baja, pues no se cubre. Entonces, ellos tienen la mentalidad esa. ¿Cuál es la mentalidad de la derecha? Pues ni más ni menos que la creación de miseria, estrujar a la clase trabajadora, estrujarla ¿para qué? Para que estén compitiendo ellos creen que van a competir con los mismos trabajadores, con los mismos compañeros por un sueldo mísero de 400 euros o 600 euros. Y así pues piensan que no van a hacer los movimientos. Yo pienso que se están equivocando y que va a resurgir un movimiento muy fuerte que va a derrocarlos. ¿Qué opina con respecto a esto último, Juan Manuel? Bien, cedemos la palabra a Avi. Avi. Mi pregunta es ¿qué debe ocurrir o qué debe de pasar para que ya estos 4,5 millones de parados, el movimiento universitario y el funcionariado público en el cual yo pertenezco y me veo asfixiado ya de tanta historia, salgamos a la calle y plantemos cara al sistema capitalista? Gracias. Bien. Bueno, yo creo que el sistema capitalista o los capitalistas son como el rey Midas, que todo lo que toca lo convierten en dinero. Eso sí, a costa de matar la vida. Y la naturaleza la han convertido en una mercancía, que se compra, que se vende, que se alquila y que se destruye. Y si con tal de ganar dinero hay que cargarse la mitad de los bosques de África,
pues nos los cargamos. Si hay que cargarse 1/3 de los bosques de América Latina, no los cargamos. Que hay que reventar la capa de ozono, la reventamos. Que hay que convertir en desierto 500 millones de suelo fértil con el uso y abuso de herbicidas y pesticidas, no lo esquilmamos. Porque el único objetivo es ganar dinero, sea como sea. Por tanto, la energía renovable puede ser una alternativa. Yo lo que creo que es que hay que cambiar el modelo de desarrollo. Es que hay gente que dice, yo soy ecologista. Digo, de puta madre. Pero ya está. Si tú eres ecologista, pero no eres anticapitalista, me estás engañando. Porque el modelo de desarrollo es totalmente depredador de la naturaleza. Y si no cambiamos de modelo de desarrollo, por tanto, de este modelo que propicia este sistema que necesita crecer continuamente, que se llama capitalismo, no hay ecología que valga. Si no, observad vosotros como las grandes multinacionales y los terratenientes son los primeros que se tiran a la ecología. Yo he visto Endesa, que es una multinacional que está robando en América Latina, una multinacional eléctrica, la que nos alumbra a nosotros, que dice, o Iberdrola, que se llaman la energía verde, limpia, pura, la madre que los parió. Es decir, utilizan ese lenguaje sin entrar en el fondo. Y el fondo es que hace falta otro modelo de desarrollo donde la naturaleza sea un valor que cuente a la hora de producir, que hoy se desprecia totalmente. Se envenena el agua de los ríos, se envenena el aire, se envenena... No, estamos consumiendo alimentos que son venenos más que alimentos. Por tanto, sí. Yo he hecho un intento en Marinaleda en ese campo. Y yo cuando lo cuento la gente se ríe, a lo mejor se vaya a reír otra vez ustedes. Mirad lo que yo hice. Claro, yo siempre diciendo, vamos a, en pequeña escala, a poner algo en marcha. Y dijimos, yo quiero la autosuficiencia energética. Donde yo vivo al lado de Écija, que es la sartén de Andalucía, donde más calor hace. Mucho sol, digo, bueno, tenemos sol. Vamos a comprar suelo, compramos suelo en el ayuntamiento. Si el suelo lo compra el ayuntamiento, es nuestro, ¿no? Lo hemos comprado, es nuestro, el suelo, ¿vale? Pues vamos a comprar las placas solares. Compramos las placas solares, las placas son nuestras, el suelo es nuestro y el sol no es de nadie. Luego la energía es nuestra, ¿no? No, eso no es legal. ¿Cómo que eso no es legal? Usted tiene que hacer todo eso, pero se la tiene que vender a Endesa. Y luego Endesa se la vende a usted. Digo, tu puta madre. Entonces, claro, yo viniendo para acá, por todas las zonas de... Ayer estuve en cerca de Gibraltar, en esa zona que hay mucho aire, pero ¿de quién son? ¿De quién son? De la Siemens, de las multinacionales. Es decir, que está bien que se apueste por esa energía, pero que el beneficio sea para el pueblo, y sea para la economía productiva, y sea para la pequeña y mediana empresa, y sea para el trabajador, y no para las multinacionales, pues si no, le estamos poniendo dinero público para que ellos ganen dinero. Por tanto, hay un gran engaño con eso que tenemos que desenmascarar. Y la agricultura lo mismo. Nosotros sí que estamos apostando allí por la agricultura ecológica y queremos desarrollar, hemos empezado poco a poco, porque lo primero que queríamos era crear empleo y en este momento estamos desarrollando al máximo la agricultura ecológica. ¿Por qué? Porque da más empleo, porque cuida el suelo, que es un bien finito, y porque le vende a la gente salud y no veneno. Entonces, por supuesto que nuestra apuesta por la soberanía alimentaria significaría otro modelo de agricultura y ahí entraría la agricultura ecológica porque creemos que es fundamental. Juan ha dicho que es un error la salida, por supuesto. La salida de la crisis es un error. Es un error porque ni siquiera los gobiernos que se llamaban socialdemócratas lo han sido. Han impresionado esa filosofía de decir. Keynes, que era un socialdemócrata, decía, cuando hay crisis y la inversión privada desaparece, tiene que aparecer la pública. Solucionamos la crisis con inversión pública. Zapatero
y el PSOE, que se llamaban socialdemócratas, ha hecho todo lo contrario, socialliberalismo. Es decir, no invierto tampoco, recorto, me cargo la inversión pública. Luego, es un error, por supuesto. Yo creo que la salida tiene que ser todo lo contrario. Es la hora de apostar por lo público y es la hora que el poder político controle a los mercados y que se nacionalice la banca. Mientras que no se controle a los banqueros, si tú dejas a un ladrón suelto y sin control, hace lo que dice Noam Chomsky, la quinta libertad, la libertad de robar cuanto le da la gana. Y eso es lo que han hecho esta gente. Por tanto, eso tiene que cambiarse radicalmente y yo creo que la salida a la crisis es con otro sistema y no con el tenemos. Yo creo que la salida es fuera del sistema. ¿Y qué debe pasar para que se acabe con el paro y con la precariedad y con la situación que tienen los estudiantes? A mí me parece que no hay más remedio que echarse a la calle, que luchar, que organizarnos. Y ya, para allá. Para ahora mismo, es que yo creo que mañana es tarde, yo creo que tenemos que estar pensando en eso. Yo lo que no entiendo es cómo hay tanta pasividad. Tal vez haya motivo, porque la izquierda política no ha jugado como había que jugar. No existe. Los sindicatos están agarrados por la barriga y no son sindicatos. Hoy, desgraciadamente, ni las cúpulas de comisiones obreras y UGT, que son los que podían provocar una huelga general aquí y una lucha fuerte frente al sistema, hoy son perritos falderos del sistema, aquí y en Europa y en los Estados Unidos, desgraciadamente. Entonces no hay sindicatos de clase. Tendremos que organizar o echar al Tocho y al Méndez ese por la ventana y no ponerle ningún trapo debajo para que se estrellen bien. O tendremos que organizar otros sindicatos. Pero habrá que ver sindicatos realmente que defiendan los intereses de la clase obrera. Y que no hay quien los defienda. Y a nivel político yo creo que haría falta organizaciones políticas, o llámalos como quiera, que planteemos que hace falta otro modelo, donde la economía se ponga al servicio de las personas y no al revés, que es el gran problema. Y yo creo que lo que primero tenemos que hacer es movilizarnos ante los problemas concretos. No movilizarnos por cambiar el sistema o acabar con el capitalismo, que a lo mejor no nos entiende. Es por el tema de que yo quiero una vivienda porque soy un ser humano y por el hecho de ser humano necesito una vivienda, necesito un trabajo, lo dice la Constitución, lo dice la Declaración de Derechos Humanos, necesito que cuando termine mi estudio yo pueda desarrollar la actividad para la que me he preparado, y eso son cosas tan concretas, son tan razonables. Había un amigo mío que decía, nuestras causas son difíciles, pero no imposibles, son tan justas que algún día las tendremos que alcanzar. Y es tan justo pedir un puesto de trabajo, es tan justo pedir una vivienda, es tan justo pedir la dignidad y la libertad, que algún día la vamos a ganar, pero hay que echarse a la calle. Tenemos que organizarnos nosotros, cada cual en cada sitio. Bien, seguimos. Toñi, tiene la palabra Toñi. Juan Manuel, yo con el tema de las viviendas. Sí.